Las clases que llevamos, la primera estuvimos leyendo del hermano Gino, donde decía por qué estudiar teología propia y la importancia de la teología propia y por qué era tan importante o en qué lugar iba a estar ubicada la teología propia, y la dejó en el primer lugar, porque de ahí aparece todo. Entonces, luego en la segunda clase estuvimos mirando un poco sobre la metodología de la investigación. ¿Sí se acuerda? Sí. Que había una parte que era la inducción, después de la inducción deducíamos una deducción, que es la parte hermenéutica, sino que más adelante se va a ver, sistematización, que se organiza todo ordenadamente y lógicamente, y luego se hace una retroducción, que es mirar si está bien y compararlo con los hermanos, si está bien lo que uno ha hecho, ¿no? Y vimos, entonces empezamos a mirar muchos pasajes desde el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Apocalipsis, del Dios único, del único Dios. ¿Sí se acuerdan de esos versículos? Del único Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Y hace 8 días, entonces ya comenzamos a ver un poquito más desde el Antiguo Testamento otra vez, desde Génesis, la pluralidad de personas en la única esencia divina. Entonces vimos que hay unos donde dice hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Entonces uno empieza a decir, bueno, ahí está hablando de personas. Y en el Antiguo Testamento empezamos a ver un poco de que hay una pluralidad, de que a veces el Señor está diciéndole al Señor, entonces Dios diciéndole a Dios. Y entonces uno dice, bueno, ahí empezamos a ver que Dios le dice a Dios, hay mínimo deben haber 2. Y así, pero no sabíamos, en el Antiguo Testamento no sabemos todavía cuántas personas hay. Y ya en el Nuevo Testamento la revelación completa, en donde nos muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo que ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es necesario volver al Antiguo Testamento mirando la revelación del Nuevo Testamento. Sabiendo entonces en el Antiguo Testamento esto, ¿a quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Porque ya sabemos que hay 3 personas. Entonces, si el Señor no lo permite, bueno, yo tenía todos los versículos para poder leerlos rápido, pero entonces como no los vamos a poder leer así todos en algún lugar, entonces vamos a seleccionarlos. El hermano lee el hermano lee, para que podamos todos leer. Y yo no quería, y se puede hacer un resumen, pero es que la idea no es dejar un versículo que sea importante. Después yo les voy a contar por qué. Porque yo tuve una gran lucha con respecto a la Trinidad. Yo era, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Y tuve mucha lucha durante un tiempo. Eso era tan fuerte que no podía ni orar, no sabía qué hacer. Era muy fuerte. Entonces por eso, cuando el Señor empieza a revelarnos en la palabra, uno empieza a fundamentarse lo que dice la palabra. Y no solo lo que el hermano dijo acá y lo que el hermano, sino lo que la palabra dice. Entonces, vamos a verlo desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es la identificación de las personas y vamos a lo último a intentar poner unas conclusiones según lo que dice la Biblia. Ya de ahí, si el Señor ahí sí, comenzaríamos a ver las palabras importantes para poder ahí sí tener una distinción entre esas palabras. Hipóstasis, ousia, que es otra palabra que es esencia. Hipóstasis. Después les voy a decir por qué son tan difíciles esas palabras. Son muy difíciles. Han habido peleas desde desde la parte de la patrística hasta la edad medieval. Había peleas. No, que es persona, no, que es hipóstasis, y tenían esos problemas. Entonces, confiando en el Señor, más adelantico lo vemos, pero ahorita son solo versículos. Entonces, vamos a comenzar. Quería aún recordar algo. Las Escrituras nos van a afirmar esas 2 verdades, que es Dios es uno y Dios es 3 en personas, en pluralidad. Aunque no podemos comprender plenamente cómo esto es posible, es necesario creer y enseñar cada verdad con igual convicción. Una herejía, o cuando son las falsas doctrinas, sucede cuando afirmamos una verdad y negamos la otra, o cuando enfatizamos una verdad más que la otra. Debemos afirmar toda verdad con igualdad y evitar todo extremo, porque eso nos pasa a veces cuando afirmamos algo más que de lo que el Señor decía,
Y el hermano Gino tenía un ejemplo. Cuando ponemos solo la inmanencia de Dios, llegamos al panteísmo, en donde todo es Dios. Pero cuando ponemos la sola trascendencia del Señor, dejamos de ver a un Dios personal, a un Dios que se puede acercar a nosotros. Entonces, esos son cuando son los dos, se quita el equilibrio y se manda para un lugar y se manda para el otro. Y había un dibujito bonito que quería que quedara siempre recordado. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? No hay ninguna forma para poder explicar la Trinidad con un ejemplo de la naturaleza. O sea, aunque uno puede decir, bueno, vamos a hablar de la flor, o vamos a hablar del árbol, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? O el agua, que dice que del es agua. líquida y gaseosa. O cuando vamos a hablar de yo como soy hijo y soy a la vez Diego y a la vez soy padre, no. Ningún ejemplo nos va a ayudar. Ya estamos metiéndonos a un modalismo, aunque no lo intentemos decir. Entonces esta es la forma más fácil de explicarlo, porque en realidad, ¿sí lo alcanzan a ver todos ahí? ¿Sí? Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, lo que no es, el Padre es una persona, pero el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Son tres personas distintas. O sea, esto es algo importante. Muy distintas. Son tres personas distintas. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es Dios, pero el Padre no es Jesús o es el Hijo. Ni el Hijo es el Espíritu Santo, sino que cada uno es una persona. Entonces, es la única forma para poder explicar, porque no hay ninguna forma de la naturaleza donde nos diga el agua, son tres estados, no nos sirve ninguna de esos ejemplos, y a veces caemos en ese tipo de ejemplos, pero estaríamos llegando a un modalismo, porque el agua pasó, o sea, se convirtió en modo gaseoso, después en sólido y líquido, o sea, está pasando a modos, y la Trinidad, no, el Padre no se convierte en Hijo, ni el Hijo se convierte en Espíritu Santo. Por eso es difícil poder explicarlo. Aun cuando uno dice la del árbol, creo que es, o la de la hoja, donde dice que es la raíz, el tronco y las ramas. De todas maneras, no se está hablando de una misma esencia. Entonces, por eso a veces es difícil poner ejemplos, porque no hay nada que nos vaya a mostrar la misma esencia. Como acá, que son las tres personas que subsisten en Dios, o sea, en la misma esencia. ¿La familia tampoco? ¿Cómo? ¿La familia tampoco? ¿La de la familia? Sí. Tampoco. La familia tampoco. La familia que dice que como padre, como ¿cuál? Pues que el papá, la mamá y el hijo. Ah, sí, no. Y pues, ¿qué nombre es eso? Es un conjunto donde se llama familia. Pero Dios no es un conjunto de dioses o algo así, sino son tres personas que subsisten. Y si llegáramos a un poquitico más adelante, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Sí, nos podemos después ver algunos versículos donde uno dice, uy, no, es muy chévere empezar a ver esa parte. Por el momento, entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento. Y están implícitos. Entonces, ya entendiendo lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a empezar a hacer preguntas, a ver quién es, si es el Padre o es el Hijo o quién está hablando ahí, o el Espíritu Santo. Entonces, una de las primeras partes que va a aparecer en Génesis es alguien muy conocido desde Génesis 16, que se llama el ángel de Yahvé. ¿Se han escuchado sobre el ángel de Yahvé? Entonces vamos a empezar a seleccionar así versículos para que podamos todos. Entonces empezamos desde la hermana María, Génesis 16, 7. Y le voy diciendo a Samuel. Génesis 18, 1. La hermana Marta, Génesis 22 del 11 al 12. Y del
Génesis 22, Sí. del 11 al 12 y del 15 al 18. Del 15 al 18. Sí. Son unos pasajes un poquito largos, pero es para no sacarlos del contexto. Génesis 31, del 11 al 13, Cristian. Génesis 31. Génesis 31, del 11 al 13. La hermana Orlinda. Génesis 32, del 24 al 32. Alejandra, ¿está bien? Sí. Génesis 48, 15 al 16. Johan, Éxodo 3, del 2 al 6 y el 14. ¿Fácil? Éxodo 3, del 2 al 6 y el 14. Cristian, Josué 5, del 13 al 15. Salomé, Jueces 13, el 3, el 6, el 9 y del 13 al 22 el hermano Augusto. Puede ser, espera. Repite porque estoy pidiendo. Jueces 6. Ah, jueces 6, jueces 13, Jueces 13, 6. 3, 6, 9 y del 13 al 22. Génesis 48. Ya está, Leo. Sí, señor. Listo, hermano Andrei, Segunda de Reyes 19, del 32 al 35. Sí, señor. Listo. El hermano Jimmy, Primera de Crónicas 21, 14 al 16, del 18 al 19 y del 26 al 27. Pues es leerlo todo, pero por el tiempo lo que hacemos es leer en parte. Sí, señor. ¿Sí? Con mucho gusto, si quiero. 22 a qué? 22 a qué. Para repasarnos en la casa yo. Primera de Crónicas 21, del 14 al 16, 18. del 18 al 19 y del 26 al 27. Gustavo, el Salmo 34:7. Sí, este es muy bueno. Zacarías 3, del 1 al 2. Zacarías 3. Del 1 al 2. nomás o de ahí en adelante? No. No, Salmo, 34:7, solo Salmo 34:7 y Zacarías 3, del 1 al 2. Y Juan José, Malaquías 3:1. Sí, es mucho para que. Es muchísimo. Listo. Ya todos nos damos los versículos. Sí, señor. Listo, mami. Entonces, si quiere empezamos con el hermano. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y el. Ah, espera, me falta el pedacito. Creo que es desde. Creo que falta un pedacito, hermanos. Del mismo 16. Ah, sí. Desde el 7, o sea, hasta El 9. el 7, 8, 9, 10, Sí. hasta el 11. Pues vuelvo y leo. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Listo. Ahí entonces vemos la primera referencia del ángel de Yahvé.
o el ángel de Jehová. Y ahí entonces, importante como empieza, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Más adelantico le dice, y le dijo el ángel de Jehová, tiene una conversación. Ya cuando dice, ya está hablando Agar, le dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahí, ¿quién estará hablando? ¿Es Jesús? Entonces ahí el ángel de Jehová, por el momento en el Antiguo Testamento sabemos que es alguien que está viniendo, pero que está tomando el mismo nombre o la misma autoridad que el Padre, o que Jehová, que Dios mismo, ¿cierto? Dice, multiplicaré tu descendencia. Y al final donde dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. O sea que ese ángel de Jehová también se está mostrando como Jehová y que está oyendo la aflicción. Entonces esa es la primera referencia que encontramos del ángel de Jehová. Samuel. Génesis 18, ¿no? El Señor se le apareció ahora junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo, ¿hasta dónde le dijo? Un poquito más. Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pasen de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Y el 10. ¿El 10? Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Y Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? el 13. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Y el 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volverá a visitarte, en esta fecha, y para entonces Sara habría tenido un hijo. Listo, ¿ahí quién estaba hablando entonces con Abraham? Dios, ¿cierto? Padre. Entonces ahí ¿qué pensamos? ¿Dios Padre? ¿O ahí qué manifestación? Porque en la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. ¿Son las teofanías? Bueno, primero antes, yo pienso que, porque es como se dice ángel de Jehová, se puede decir que no es un ángel, porque es alguien que tiene omnisciencia, ¿sí? O sea, todo lo conoce, estaba conociendo. Y a pesar de que Sara no estuviera ahí como tal, él está diciendo por qué Sara se ríe. Entonces ahí podemos ver que es Dios, Es Dios. porque es uno de los atributos de Dios. Dios Padre. Entonces, en estos momentos estamos viendo ángel. La palabra ángel, ¿qué significa? Bueno, los hermanos han leído tal vez las salidas teofánicas del hermano Gino. Y entonces en las salidas teofánicas del hermano Gino, el hermano Gino explica que la palabra ángel es malaj en hebreo. Y cuando se está hablando de malaj, hay 2 tipos, o sea, para la palabra se puede utilizar para naturaleza y para oficio. Cuando se está hablando del ángel de Jehová, está hablando del mensajero de parte de Dios. No como naturaleza, o sea, no es una criatura, sino que más adelante vamos a ver que este ángel de Jehová tiene la autoridad de Dios mismo. Y acá, cuando está hablando con Abraham, son 3 personas que se acercaron a Abraham, y Abraham empieza a hablar con uno de ellos. Y uno de ellos dice, o empieza a conocer todo lo que está pasando, conoce que Sara se rió y dice, de cierto volveré. Y más adelante va a hablar y va a decir, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces ese es el ángel de Jehová. Entonces vamos mirando más adelantico, el Señor progresivamente va mostrando un poco más del ángel de Jehová. Vamos a Génesis 22, que sigue la hermana Marta. 22:10, ¿cierto? Del 11 al 12.
Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no. ¿Cómo le subo? Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Listo. Y el 15 al 18. Un poquito más. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto no has rehusado, bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste. Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces ahí empezamos a ver un poco más la autoridad. ¿Quién fue el que le dijo a Abraham que le diera a su hijo? ¿Cierto? Entonces dice, y Jehová dijo a Abraham, entrégame tu hijo, tu único hijo. Entonces bueno, y ahora acá, cuando estamos viendo que ya Abraham extiende su mano para sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Entonces ahí empieza el ángel a decir, ya conozco que temes a Dios. Entonces uno dice, el ángel es diferente a Dios, ¿cierto? Uno estaría pensando eso. Por cuanto, y ahí dice, no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces ahí ya nos muestra que ese ángel de Jehová es Jehová. ¿Sí se da cuenta? El ángel de Jehová es Jehová. Hoy escuchaba una enseñanza y decía que Jesús también habló en cuanto a la mujer. Y que Jesús, que era el ángel de Jehová, y le había hablado a varias, citaba varias siervas del Señor en el Antiguo Testamento, aquí te digo, el ángel de Jehová, ¿no? Sí, el ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová es una de las manifestaciones antes de o sea, se llama preencarnación, o sea, antes de haber sido encarnado. Y luego más adelante dice, por mí mismo he jurado. ¿Sí recuerdan lo que dice Hebreos? Que no hizo un juramento, o sea, que no había otro mayor que él, sino que había jurado por sí mismo, en Hebreos 6. Pues aquí el ángel de Jehová está diciendo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Entonces ahí, ¿quién está hablando? ¿El ángel de Jehová o Jehová? El ángel de Jehová, ¿cierto? Pero ahí nos muestra que es Jehová. Y luego después va a decir, te bendeciré y te multiplicaré. Igual que, como lo hemos visto también, acerca de Dios. Génesis 31, del 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, ahí lo vuelve a ver. Entonces, primero, el ángel de Dios se le aparece en sueños a Jacob. Y cuando dice yo he visto, entonces el ángel de Jehová, conociendo todas las cosas, todo lo que está pasando, todo lo que Labán te ha hecho, y más adelante dice yo soy el Dios de Betel. O sea que ese mismo Dios que se ha aparecido en la escalera cuando Jacob estaba durmiendo en Betel, ahora este ángel dice que yo soy el Dios de Betel. Más adelante, Génesis 32, 24 al 32. Así quedó Jacob solo
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no conocen los hijos de Israel. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día. Del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Listo, esta es una de las que aparece aquí, una lucha. Y ahora el ángel de Jehová, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace de especial el ángel de Jehová ahí contra Jacob? Le cambia el nombre. Y antes están luchando. Y como, o sea, donde hubiera querido pelear el ángel de Jehová, ¿qué hubiera pasado con Jacob? Hubiera quedado destruido, ¿cierto? Dice que lo tocó. Lo dice en el inicio y al final. Y lo tocó. O sea, solamente lo tocó en el muslo y ya quedó descoyuntado. O sea, para siempre. Y luego más adelante también dice que el varón, es otra cosa importante que vamos a ver del ángel de Jehová, que muchas veces va a decir, y el varón del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice que lo suelte. Jacob dice, no te voy a soltar. Y bueno, y ahí están hablando. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios. Entonces no estaba luchando con solamente el ángel de Jehová, sino que estaba luchando con Dios mismo. Y más adelante Jacob le pone Peniel, que significa que vio a Dios cara a cara. Entonces es un versículo que uno puede ver también un poco más de luz. Génesis 48. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Listo, algo importante, ¿quién puede bendecir? ¿Quién es lo que puede bendecir? El ángel que me liberta. Solamente Dios puede bendecir, ¿cierto? Y aquí está diciendo, el Dios que me mantiene, el ángel que me liberta, bendiga a estos jóvenes. Entonces ahí podemos ver nuevamente que la única que puede dar bendición, el único que puede dar bendición, es Dios mismo. Y el ángel nos está mostrando un poco más, que es Dios. En Éxodo 3, ese sí es muy famoso. Algunos hermanos no toman tanto Génesis, sino Éxodo 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así irás a los hijos de Israel.
yo soy, me envió a vosotros. Entonces, en este pasaje más adelante en el Nuevo Testamento nos va a mostrar que desde la zarza la voz de Dios hablaba, pero acá nos está mostrando que es el ángel de Jehová. O sea que el ángel de Jehová, quien estuvo enviando también a Abraham, fue el mismo Dios, el ángel de Jehová. Entonces, por el momento sabemos que Dios, o sea Jehová, y también hay otra persona que es el ángel de Jehová, que no es otro Dios, sino que ahí mismo está mostrando que son los mismos atributos de Dios, la misma esencia que tiene Dios. Josué 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se acuerdan quién más dijo quita el calzado de tus pies? ¿A quién fue quien más se lo dijo? A Moisés. A Moisés, ¿cierto? Entonces vemos algo diferente, algo que es muy parecido, pero acá ya no está mostrándose como el ángel de Jehová, sino como el príncipe del ejército de Jehová, que es el mismo Dios, que es otra forma. El hermano estaba hablando de una teofanía, que es una aparición de Dios. Jueces 13, 3, 6 y 9. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y el 9. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Listo. Entonces, ahí empezamos a... Se me comió un pedazo. Era el 3, 6, 7, 8 y 9. Pero entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Entonces, hasta estos momentos vemos que el ángel de Jehová empezó a hablar con la esposa de Manoa, y la esposa de Manoa dice, diciendo: un varón de Dios vino a mí. Entonces no sabía quién era. Un varón de Dios vino a mí. Más adelante va a encontrar quién es, del 13 al 22. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permita detenerte y prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar entre los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer,
Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y el último es el 22, sí. Y el 23. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestra mano el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ah, no, hermano, perdón, ya. Es que no sé si lo alcanzó a leer, pero donde dice que dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces, ese es el otro versículo que es tan importante. Entonces aquí, ¿cómo? Ese es el 22. Ese es el 22, ¿cierto? Entonces ya aquí se da cuenta la esposa y Manoah que es el ángel de Jehová, ¿cierto? El ángel de Jehová, ¿qué le dice primero a Manoah? ¿Qué debe hacer? Le dice que no le va a recibir pan, sino que haga un holocausto y que lo ofrezca a Jehová. Y no sabía Manoah que era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová entonces recibe la ofrenda, pero antes de eso Manoah le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el nombre que le respondió, ¿qué dijo el ángel? Admirable. Admirable. ¿Alguien se acuerda de un versículo que diga algo de admirable? Admirable consejero. Sí, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. O sea que entonces cuando el ángel de Jehová dice, ¿acaso, bueno, pregunta como, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces es admirable ese nombre, es muy admirable. El ángel de Jehová entonces hace un milagro, sube, y ¿qué hace Manoah y la esposa después de que sube el ángel de Jehová con el holocausto? Dice que ellos, los cuales se postraron en tierra. ¿Será que un ángel deja que se postren en tierra las personas? No. No, ¿cierto? Podemos encontrarlo en Apocalipsis, cuando dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. O sea que todos los mismos ángeles estaban diciendo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el ángel de Jehová recibió también una adoración. Ahí podemos encontrar un poco más que no es un ángel de naturaleza, sino es de oficio, es el ángel de Jehová. O sea, él es Jehová mismo. Hasta este momento es Jehová, sabemos un poco más de eso. Y en el versículo cuando dice que subió en la llama del altar, eso es una prefiguración del sacrificio de Cristo. Entonces los mismos, pues es muy fácil ver que cuando está subiendo el holocausto, el ángel también sube. Y está en Hebreos 13:10. Dice que tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces hay una prefiguración de que iba a haber un sacrificio de Cristo. ¿Listo? Segunda de Reyes 19, 32 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantarás contra ella batalla. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta misma ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Uy, tremendo versículo. Entonces ahí, el ángel de Jehová, ¿qué hizo? Entonces ahí, ¿qué? Una buena pregunta. Yo me acuerdo que aún cuando estábamos acá los jóvenes y Alberto Rabinovich estaba predicando el evangelio, dice
algunos decían, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y llega Alberto y dice, ¿quiere mirar cómo va a ser el final de parte de los que no han creído? Dice Jesús que va a estar manchada sus ropas de tanto matar. Y dice, es importante saber que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es importante saber que aquellos que no creyeron, Dios es justo. Es justo. Entonces es algo importante saber qué dice la palabra acerca aún de la misma justicia de Jesús. El siguiente también nos va a mostrar un poco eso. Primera de Crónicas. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Nomás 70.000. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Primer parte. 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a David. Listo. Entonces ahí comenzamos. Todo el texto es porque David hace un censo. El censo, entonces el Señor va a haber un juicio. El primer juicio que empieza es que mueren 70.000 hombres. Antes de eso Dios le dice a David, bueno, ¿qué quiere? Entonces le da como tres opciones. Tres opciones. Entonces bueno, ya es las tres opciones. Vemos que ahora están muriendo de Israel, o murieron 70.000 hombres. Y entonces el Señor está destruyendo y dice, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. O sea, bueno, y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Ahí entonces empieza a decir que Jehová estaba destruyendo. Y acá Dios dice que él le dijo al ángel que ya no destruyera más. ¿Sí? Empieza a tener ese juego de palabras. Después David mira y encuentra al ángel de Jehová. Entonces ya David se postran en sus rostros cubiertos de cilicio, se están arrepintiendo. No es postrar de adoración, sino de que la embarré. Entonces están en silicio. Y entonces ya cuando sigue más adelante, el ángel de Jehová ordena a Gad. Gad es uno de los, como un profeta que está en medio de David y de los ancianos, y le dice que construya un altar a Jehová. ¿Sí se acuerda quién también le había hecho eso? El ángel de Jehová se lo había hecho a Manoah. Y algo importante también era que este varón, este ángel de Jehová, tenía una espada desnuda en su mano, igual que como también lo habíamos visto en Josué. Y Gad, cuando les termina de contar que tiene que hacer esto, dice, y conforme a la palabra, en el versículo 19 creo que es, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. O sea que se está diciendo que lo que le había dicho el ángel de Jehová era la misma palabra de Jehová, es lo que estaba hablando de Jehová. Y allá entonces edifica un altar a Jehová y invoca el nombre de Jehová. Y algo importante, entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. O sea que hay dos personas. ¿Sí me hago entender? Jehová le habló al ángel de Jehová, dos personas. El Salmo 34:7. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es un versículo para recordarlo siempre. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahí podemos ver un atributo, aunque es implícito, pero dice que acampa alrededor de los que le temen. Un ángel en naturaleza no puede estar en todas partes al mismo tiempo, y el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen. O sea que no solamente sería una persona, después se va para otra persona, entonces, y está en todas, sino que está alrededor de todos los que le temen al mismo tiempo.
y los defiende al mismo tiempo. Entonces también podemos ver algo, aunque no nos lo dice, pero es implícito, del ángel de Jehová. Ahora Zacarías 3, del 1 al 2. Después le mostró al sumo sacerdote Josué, colocado delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ese es otro tremendo versículo. Entonces el ángel de Jehová estaba al frente del sumo sacerdote Josué, y a su mano derecha estaba Satanás. Y dijo Jehová. Entonces, ¿quién está hablando? Jehová. ¿A quién? A Satanás. Entonces dice: Jehová te reprenda. ¿Cómo así? Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del cielo? Entonces ahí podemos nuevamente ver que el ángel de Jehová es Jehová. O sea, más adelante vamos viendo las conclusiones, pero sí, como estamos viendo algunas partes de cómo el ángel de Jehová es Jehová como persona, como otra persona. Dice: y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba de pie ante el ángel. Ante el ángel. Sí, estaba delante del ángel, el ángel le habla a Satanás y dice: Jehová te reprenda. Sí, entonces ahí es donde podemos ver. Las palabras cuando también está en la referencia película de Jesús, cuando dice: Jehová te reprenda, cuando está haciendo las tentaciones y todo esto. También dice Jesús le dice: ¿sí? En el Evangelio lo dice. Sí. No, pero yo Que, sí. cuando Jesús fue tentado, yo decía: estoy tentado porque él le dice, cuando Satanás le dice que de las piedras las convierte en pan, entonces él dice: no tentarás al Señor tu Dios. ya, sí, ya él solo adorarás. Sí. Entonces vamos a ver un poco más este pasaje. Entonces aquí el ángel es Yahvé mismo, y él está hablando en tercera persona. O sea, no está diciendo yo te voy a reprender, sino está hablando de Jehová te reprenda, con lo que se indica una distinción entre dos personas, ya que el que habla es llamado también Yahvé. O sea, el que está hablando es Yahvé y está diciendo Yahvé te reprenda. Dos personas. Y más adelante, alguien, ahora sí, Zacarías 12:10. Ahí mismo en el Zacarías 3, 6 y el Sí. 7, como dice. Dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Uy, hermano, gracias por ese versículo. Y en el 4 que dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Entonces, otro versículo. No los tenía, pero son tremendos versículos que están mostrando acerca del ángel de Jehová, que es otra persona, pero que es Jehová. Y añadió: poned una mitra limpia en su cabeza, y pusieron una mitra sobre su cabeza, y lo vistieron con ropas, y el ángel de Yahvé estaba de pie. Ahí mismo, ¿no? Es que está todo el capítulo. Leamos todo el capítulo y de verdad, o sea, estamos buscando las partes en donde está hablando como dos personas, pero ahí en Zacarías nos está mostrando en el capítulo 3, capítulo 4, Zacarías 12:10 también. Entonces, y derramaré sobre la casa, ¿sí? ¿No se ve? Ese no lo completamos. 12:10. Pues mira, dice, Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Listo, ahí ¿quién está hablando? No está hablando el ángel de Jehová, sino está hablando Jehová. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Ese mí lo encontramos en Génesis, en Juan 19:37. En Juan 19:37 dice: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, refiriéndose a ese mí de Jesús. Entonces ya ahora sí la revelación llega un poquito más, Zacarías al final, y ya empezamos a ver que ese que me traspasará es Jesús.
Aquí lo traduce, lo anexa Aleph Tab con la textual. ¿Aleph Tab? Dice así: y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, Aleph Tab, al que traspasaron. Entonces, al alfa y omega, bueno, aunque es que la verdad es difícil con esa Aleph Tab, pero sí está hablando de decir, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ahí, el Juan 19:37 nos lo vuelve a recordar el versículo. Hay otro, Zacarías 14, 3 al 4, en donde va a volver a hablar Jehová. Y esto es ya un poco más profético, más escatología, pero ¿alguien lo tiene? Sí. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Listo, entonces la primera, después saldrá Jehová y peleará. Entonces aún en Hechos de los Apóstoles va a mostrar que va a venir el Señor, así como cuando lo vieron descender, también descenderá y todo ojo le verá. Y en Apocalipsis 19:14, cuando dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces ahí cuando empezamos a ver un poquito más, obviamente esta es otra materia, o sea, esto es teología propia, pero estamos viéndolo rápido, porque vamos a ver después un poquito más, que es cristología, y en cristología se va a ver al ángel de Jehová un poco más detallado. Pero es para encontrar los pasajes importantes en donde Jehová le está hablando a Jehová, al ángel de Jehová, que es Jehová también. Esa es la parte importante. Y en Malaquías 3:1, ¿alguien lo tiene? Ah, sí. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ese es uno de los pasajes, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, el último de los profetas, pero aquí ya nos revela casi todo. Lo primero, he aquí yo envío mi mensajero. ¿Se acuerdan ese mensajero quién es? Juan el Bautista. Entonces ahí, como lo dice en Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces ese mensajero empezamos a ver que es Juan el Bautista. Hay otro en Lucas, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en Lucas 1, ese es 1:17, y en el 76 nos vuelve a decir, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. O sea, está hablando acerca de Juan, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces ahí ya, cuando empezamos a ver el Nuevo Testamento con el Antiguo, hay un poco más de luz. Entonces yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces ahí dice algo curioso, no dice súbitamente al templo del Señor, sino a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Porque cuando está hablando de eso, el mismo Señor Jesús dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces está preparando el camino para uno que es mayor que el mismo templo, y como lo está diciendo, a quien vosotros estarán buscando. Entonces estaban buscando a alguien, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí ya no nos muestra un ángel de Jehová, sino el ángel del pacto. Y en el ángel del pacto está en Hebreos 9:15, en donde nos muestra que solo hay un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces solo hay un mediador y no es un ángel. El mediador del pacto no es un ángel,
sino es Cristo mismo. Entonces ahí ya empezamos a mirar lo que dice el antiguo con el nuevo y encontramos entonces que el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, algo que es muy importante saber es que aún los mismos rabinos admitían que este ángel de Yahvé se identificaba como Yahvé mismo. Los mismos rabinos. Entonces los rabinos sabían que cuando hablaba del ángel de Jehová, era Jehová mismo. Y esa expresión ángel de Jehová se designa muy apropiadamente al verbo de Dios. Ya entendiendo lo que en el Nuevo Testamento nos va a hablar del verbo de Dios en su estado de preencarnación, o sea, antes de que el verbo se haga carne. Entonces no era, porque a veces uno puede imaginar como el ángel de Jehová hecho carne, y entonces uno va a decir, pero si antes aparecía como un varón, ¿qué pasó acá? Porque dice que se hizo carne, ¿no? Entonces es importante que es antes de su encarnación, antes de despojarse a sí mismo y de volverse, o sea, de encerrarse, como se podría decir, o encarnarse, ponerse una humanidad completa. Después vamos a ver un poquito más de Jesús. Entonces, esa palabra verbo también es la forma más fácil de decir el mensajero. Y es el mensajero por excelencia del Padre. Lo encontramos en Juan 1.1, en Hebreos 1.1, cuando dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Pero algunos hermanos dicen que no sería decir por el Hijo, sino en el Hijo. O sea, cuando está hablando de esa palabra que es la última palabra, el discurso final, dice un hermano, es Hebreos 1.3, en donde ya Jesús es la última palabra de lo que habló. Ya no hay ninguna otra revelación, porque usted ve a Jesús y es todo lo que el Padre habló, es toda la expresión del Padre. Desde Hebreos 1, del 1 a 1.1, 1.2 y 1.3 nos va a mostrar que la expresión completa, todo lo que el Padre tenía que hablar, ya ahora está en el Hijo. Todo lo que tenía que hablar, no hay más que hablar, es el Hijo mismo. Y eso es algo muy bonito para encontrar en Hebreos. Y Jesús mismo, cuando está hablando de que fue enviado, está en Juan 7, donde dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea que fue enviado. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En Juan 7, del 16 al 17. Entonces, algunos hermanos dicen es difícil encontrar acerca de lo que, si el ángel de Jehová es Jesús o no, pero poco a poco uno se va dando cuenta que es, primero, algo que encontramos que es otra persona, que no es otro Dios, sino que es otra persona que también se llama Yahvé, y que esta persona, ahora viéndolo según el Nuevo Testamento, es Jesús. Entonces el Padre y el Hijo. Ahora veamos un poquito acerca del Espíritu Santo, que es otra forma que toman para hablar del Espíritu Santo. Está en Éxodo 8.19. ¿Y otro hermano puede buscar Salmo 8.3? Por favor. Salmo 8. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. ¿Dijiste 8.19? Sí. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Listo, ahí aparece una palabra que es dedo de Dios es este. Entonces uno dice, bueno, dedo de Dios es este. Hasta ahí encontramos un poquito. Miremos el Salmo 8.3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que te forman. Entonces ahora otra vez dice que la obra de los dedos del Señor fueron las que hicieron la luna y las estrellas. Nuevamente encontramos dedo. Y busquemos algo en el Nuevo Testamento. Lucas 8.11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8.11. La versión. Ah, sí. La versión. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿De verdad? Sí, ese es Lucas 8:11. Esta Y fue de la esa palabra. manera, este es pues
La parábola, la semilla, es la palabra de Dios. Entonces me equivoqué yo. Entonces eso es nosotros sí. Ah, no, así no fue. Pero el versículo. No, entonces no es Lucas 8:11. Es el versículo cuando Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos le dicen que este está expulsando demonios por Belcebú. Y entonces Jesús empieza a hablarles. Y a lo último Jesús dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, pero si quieres, pero yo lo busco de una vez para que encontremos el. Perdón, Lucas 11:20. ¿Lucas qué? 11:20. 11:20. Lucas, y por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces ahora la pregunta es, ¿el dedo de Dios? Entonces, ahí está hablándolo casi como una persona. ¿Ese el dedo de Dios qué es? ¿O quién es más bien en lugar de qué es? Esa es una parte donde uno empieza a mirar, identificar quién es. El dedo de Dios. Lucas 11:20, ¿quién? Sí, pero ¿qué persona sería cuando se está hablando acerca del dedo de Dios? Entonces, muchos hermanos, ¿cómo? El Señor, el Espíritu Santo. Porque algunos hermanos toman para hablar de que el Padre es el que envía las cosas, el Hijo es el que habla, y el Espíritu Santo es el ejecutador de todo lo otro. Eso está en lo que nos dejaste de la tarea. Algo parecido. Las tres versiones de lo que hace el Padre y lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo siempre la función es de ejecutar. Entonces el Espíritu os santificará, o sea, ejecuta algo aún en el mismo creyente. Entonces el Espíritu Santo es el que ejecuta las cosas, lo que el Padre por medio del Hijo dice. Entonces, ¿sí lo hago entender? Entonces el Espíritu Santo siempre se va a tomar como el ejecutador, como el dedo de Dios. Daniel 5:5. ¿Cómo? Daniel 5:5. ¿Qué dice Daniel 5:5? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Sobre lo encalado de la pared del palacio real del rey veía la mano que escribía. Entonces ahí nuevamente encontramos algo que son un poco a veces difíciles de poder hablar. Algunos hermanos lo toman ya hasta las huellas dactilares, es el Espíritu Santo. Entonces uno dice, pero ¿por qué va a hablar de las huellas dactilares como el Espíritu Santo? Y dice, no, porque el Espíritu Santo es aquel que perfecciona completamente todas las cosas. Es el que mismo está haciendo la obra en nosotros, sin olvidar al Padre y al Hijo. Pero el Espíritu Santo es el que está transformando todas las cosas para nosotros. Aún vemos del Espíritu Santo, un versículo que yo me acordaba hace rato, era que el Espíritu Santo también muestra como el Creador. ¿Sí saben en qué versículo muestra algo del Creador, como el Espíritu Santo? Está en Ezequiel cuando dice, le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos. ¿Alguien lo tiene? Es que ese sí no lo copié, pero es muy famoso ese versículo y ahí lo dice. Con ese de Lucas. Vayan a Mateo 12:28, que ahí da la respuesta a quién es el dedo de Dios. Ah, sí, ahí lo dice. Entonces dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, Mateo 12:28. Mateo 12:28 Y aquí dice que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, el ejecutador, pero el que dice el hermano André es muy, ese es el versículo clave, Mateo 12:28, ¿cierto? Pero si por el Espíritu hecho yo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese está en Mateo. Y en Lucas aparece más, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios
ha llegado sobre vosotros. Ahora, hablando del Espíritu Santo un poquito más, en Éxodo 31:3. Y ahí es que ahí haces una comparación, no comparando los versículos, como si fue un mismo suceso entre Mateo, Marcos y Lucas, cada uno añade. En el Marcos 3:20, que también es el mismo suceso, y está hablando sobre la división, dice que pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Está hablando sobre lo mismo. Sobre lo mismo. Entonces ahí es donde uno infiere que el dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios, haciendo la comparación de los tres testigos. ¿Tres textos? Gracias, hermano. 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Listo, aquí algunos hermanos, algunos no son hermanos, pero algunas personas, los hermanos, llegan y hablan de que los he llenado de un poder o de un soplo de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Y más adelante, creo que es en el 35, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, ¿el Espíritu Santo es persona o solamente es un poder que reciben para poder hacer algunas cosas? Es persona, y en el Nuevo Testamento nos lo va a decir, ¿cierto? En Hechos 2:4, en Efesios 5:18, otro hermano. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo estaba dando que hablar y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en 5:18, Efesios 5:18. Y Génesis 1:2. Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Pero no habla de la llenura del Espíritu Santo. 18 dice, no les embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y ahí nos va a mostrar qué partes del Espíritu Santo es lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros. ¿Puedes seguir el 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, buscando llenura del Espíritu Santo. Sí. En el Antiguo Testamento, presten atención. En Éxodo 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 11:6, 1 Samuel 19:20. Déjame. Es que tengo aquí una Thompson. Cuando Saúl. el único problema es que tuviera el violín. Me gustaría eso, pues. Vamos así. 10:10. 10:10, y cuando llegaron allá al collado, de aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sí? Con poder y con Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Más adelante vamos a ver otra parte en donde podemos ver que el Espíritu Santo es persona. Cuando dice no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo si es una fuerza nunca se va por contristar. Si preguntáramos a un científico si la gravedad en algún momento se ha puesto triste, nunca va a pasar eso, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es una persona. Y en Isaías 63:10 nos muestra también en el Antiguo Testamento acerca del contristar. Pero aquí lo hicieron enojar. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ok, entonces, ¿es una persona o es una fuerza? Ahí podemos ver entonces que es una persona, ¿cierto? Déjame leerte este. En Job 3:4.
El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Encontramos entonces el Espíritu Santo como creador. Algo importante de otros, hay muchos versículos, muchísimos, sino que por tiempo no se puede mostrar, pero hay uno que sí no se puede pasar, que es Proverbios 8, del 22 al 31. La sabiduría, el lobo. La sabiduría. Proverbios 8, 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Se acuerdan de ellos? Toda. Hasta el 31. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. No había un hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Listo, la sabiduría. Entonces es una personificación de la sabiduría. O sea, se está mostrando como persona, ¿cierto? Y aunque a veces es difícil saber si está hablando de la sabiduría o de Dios mismo, ahí nos lo explica un poquito. O sea, miramos desde el 22, dice, Jehová me poseía. Entonces muestra que es la sabiduría de Dios. Ahora, esa es una pregunta que una vez está Pablo David, decía, me gustaba decírsela a los testigos de Jehová. No es para que la hagan y corcharlos, Los testigos de Jehová son los que dicen que el espíritu es una energía. Entonces, los testigos de Jehová dicen que el espíritu es una energía, que es una fuerza, que es un poder y que Jesús fue engendrado. Entonces, bueno, vamos a ver, Jehová me poseía en el principio. Entonces, está poseído en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, antes de las obras, dicen que está la sabiduría. Y aquí sigue el versículo 1. Eternamente tuve el principado. Eternamente. Entonces la pregunta sería, no es para que la hagan, pero la pregunta es para que nos ayude a nosotros. La pregunta era, ¿en qué momento Dios empezó a ser sabio? Si en algún momento, porque acá ellos dicen que Jesús es la sabiduría, o sea que entonces Jesús fue creado, ¿en qué momento entonces Dios empezó a ser sabio? Antes de que Dios, el Padre estuviera, ¿no fue sabio en algún momento? O sea, si fuera Jesús creado. Claro, o sea, si fuera Jesús creado, porque se está hablando de que Jesús es la sabiduría, y esa sabiduría está antes de todas las creaciones, pero acá dice, eternamente tuve el principado y desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Entonces, Dios engendró a la sabiduría. Pero acá nos está mostrando que eternamente tuvo el principado. Entonces la pregunta, si Jesús es la sabiduría de Dios, ¿en algún momento Dios no fue sabio? ¿En alguna parte de la eternidad Dios no fue sabio? Es una pregunta que lo pone a pensar, ¿cierto? Pero la palabra aquí no está hablando de creación, sino de engendramiento. Más adelante, si el Señor lo permite, vamos a tener que ver que el Padre engendró al Hijo en la eternidad. El Padre engendró al Hijo en la eternidad. Compáralo con 17.5 de Juan. Con Juan 17.5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Pero ahí también podrían decir, sí, es que la sabiduría estaba antes de crear todas las cosas. O sea, Dios, la parte de los arrianos dicen, Dios creó a la sabiduría y la sabiduría creó todas las cosas. Que ese es Jesús, la sabiduría. Pero por eso es tan importante ver este versículo que es el 23. Eternamente. Nos está hablando de la eternidad. No un tiempo, una eternidad. Esta complementa diciendo eternamente estaba establecida ya en el principio. Estaba establecida ya en el principio. Y esa es la textual, como nos lo diría. La literal es eternamente estuve ya en el principio. Es que ellos tuercen la palabra de ellos. Mire cómo la dice la nueva traducción de ellos. Desde tiempo indefinido fue instalada. Desde tiempo indefinido. Desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la tierra. Claro, entonces ellos dicen no, porque es que la vida de nosotros es la verdadera. En el principio era la sabiduría, y la sabiduría era con Dios, y la sabiduría era Dios. Y ese también está torcido, espere. Y en Juan 1:1 nos muestra más serio, ¿vale? ese versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y en el Proverbios 8, lo que pasa es que yo tengo acá la comparación, pero no puedo explicar. Pero después se cierra. Acá está. Entonces en el azul estoy mostrando el tiempo. Con el color azul donde nos está mostrando el tiempo. Y eternamente va a estar. Y con el rojo nos está mostrando la palabra de Jesús. Y cuando es morado, es Dios. Y ahí nos va a mostrar, cuando acá dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ese con Dios, ¿lo puede leer en la textual, por favor? El verbo era con Dios. El principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Eso es lo que significa Juan 1:1. Y el principio, el verbo, estaba ante Dios, o sea, había una comunión del Padre y el Hijo eternamente. Hay una eternidad. Estos son pasajes que uno tiene que empezar a leer más despacio, pero Juan 1:1 nos muestra que estaba ante Dios. Aún el modalismo, en donde dice que Jesús se vuelve Jesús, o sea que el Padre, ¿cómo? ¿Sí, hermano? Que el Padre se vuelve Jesús y que Jesús se vuelve el Espíritu Santo, como lo dicen los modalistas. Juan 1:1 nos muestra que el Padre estaba ante Dios, o sea que no había en la eternidad. Y Dios era el Logos. Y Dios era el Logos. Entonces es importante saber esos versículos. El 1:14 también en la textual, es que es muy bueno en la textual. En 1:14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, y pone entre paréntesis, que está en el seno del Padre, cierra paréntesis, Él lo explicó. O sea que cuando en el Antiguo Testamento una manifestación de Dios era Jesús, pero no es, porque a veces se puede decir que Dios se está volviendo Jesús. No, desde la eternidad siempre ha estado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no hay ninguna parte, porque hay otras herejías en donde ponen también al Padre, que es el principal, después más abajito Jesús y más abajito el Espíritu Santo, o sea, como una subordinación, ¿sí? No existe eso, sino que estaba ante el Padre y sin nada. Si Jesús no hubiera estado sin el verbo, no se hubiera podido hacer nada. Entonces la sabiduría, después lo proyectamos, porque es bien interesante ver cómo el tiempo nos va a mostrar que hay una eternidad. Y esa eternidad lo vemos con versículos del Nuevo Testamento. Y en Colosenses 1:16 y en Hebreos 1 del 1 al 13 también nos muestra esa parte de la sabiduría, con respecto hacia la sabiduría. Y de Jesús, que es Jesús.
Colosenses 1, 15 al 16. Y ¿Samuel? Hebreos Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, primero, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Los arrianos, los nuevos arrianos nos van a decir que es la creación de, que es el primogénito, que es el primero en ser creado, ¿sí? Y de ahí van a ser creados todos. Eso es lo que dicen, por eso son tan importantes estos versículos, para saber que toda la misma palabra nos va a mostrar que es eternamente, o sea que no está hablando de ese principado de la primera creación. Y luego ahora dice, porque en Él, o sea en la sabiduría, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Y en Juan nos dice que sin Él no se hubiera podido hacer nada. Las que hay en los cielos, ¿cómo? Ellos cambian el texto. ¿En qué sentido? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí cambia. Porque por medio de Él todas las, y colocan entre llaves, otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos, o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Tremendo. Entonces hay Como terrible puede eso. ser la palabra para quitar el lugar de Cristo Jesús. El lugar de Cristo. Y en Colosenses, si vemos donde dice que dice que por Él fueron creadas todas las cosas, no otras cosas, sino todas las cosas. En Proverbios 8 nos va a decir, cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, cuando establecía los fundamentos, cuando ordenaba todo. Y yo era su delicia de día en día. Entonces está mostrando que es el verbo, que es la sabiduría, que es Jesucristo mismo. Y en Hebreos 1 del 1 al 3 también nos vuelve a hablar. Bueno, todo se ha creado y aquí nos dice que la tierra, cosas visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estos versículos son muy bonitos. Y Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Listo, ahí son las 7 glorias. Cuando estábamos estudiando Hebreos, veíamos las 7 glorias de Cristo. Y comienza, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o por Hijo también lo dicen. O sea, el Hijo es la palabra final, a quien constituyó, y comienza la primera gloria, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 2. El cual, siendo el resplandor de su gloria. 3. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahí nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Las 7 glorias de Cristo. Y ahí es muy bueno después poder estudiarlas, pero ahí nos muestra también que esta sabiduría, que es el verbo de Dios y que es Jesucristo mismo. Y acá en Hebreos 1 nos están mostrando ese Hijo por el cual habló el Padre, que es el que sustenta todo, el heredero de todo, el que hizo el universo, el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí nos muestra a Jesús. Bueno, hay más cosas para poder decir, pero sé que ya por tiempo no alcanzamos. Entonces, importante, conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos encontrar según todos los textos? ¿Qué podemos encontrar según todos los textos?
que hay un Dios, pero que en él subsisten tres personas, donde esas tres personas no son, como le estábamos viendo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo. Son totalmente distintos. Y donde ellos tienen unos atributos, cada uno, donde digamos vino la omnisciencia, la omnipresencia, todos tenían esos unos atributos específicos. Entonces, esas son las conclusiones. Dios es tres personas. La Escritura nos va a hablar de tres personas realmente distintas en Dios. Son distintas. Cada persona es plenamente Dios. Y cada una de esas tres personas es Dios entero. O sea, no es una parte de Dios. Porque a veces pueden decir, no, es que es una partecita. Cuando dice que el Padre engendró a Jesús, entonces salió un pedacito de Dios y quedó el Hijo. No, es Dios entero. Y hay un solo Dios. Y las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son un solo y un único Dios. Entonces, ¿por qué es bueno poner esta distinción? Bueno, no sé si sería bueno, esto no es